Hola, ¿qué tal? El día de hoy pues vamos a ver un ejercicio de la aplicación de la ley de los senos. Primero recordemos que la ley de los senos pues se aplica para triángulos oblicuángulos. Recordemos también que son los triángulos oblicuángulos. Triángulos oblicuángulos son aquellos triángulos que no son rectángulos. Es decir, podríamos estar hablando de un triángulo acutángulo o podríamos estar hablando de un triángulo obtusángulo. Recordemos también que el triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos interiores agudos. Y también pues que el triángulo oblicuángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, ¿no? Que el triángulo obtusángulo, perdón, es aquel que tiene un ángulo obtuso. Bueno, con esa definición vamos a hablar de la ley de los senos, pero vamos a ver la aplicación de esta ley. Vamos con el siguiente problema. Un helicóptero permanece en posición fija a una altitud de 1000 pies sobre el pico de una montaña de 5200 pies. Hablemos que este es el pico de la montaña y que el helicóptero aproximadamente está aquí. Vamos a poner este pequeño dibujo que nos va a ayudar a ilustrar el problema. No, bueno, continuando, dice pues que un segundo pico más alto se ve desde la cima de la montaña. Vamos a hacer el gráfico de tal manera que se nos haga sencillo interpretarlo. Vamos a ver, tenemos el helicóptero, estamos hablando de que se permanece fijo, vamos a marcar la altura, vamos a ir ilustrando poco a poco el problema y así se nos va a hacer fácil entenderlo, ¿no? Aquí está en esta posición el helicóptero, dice un segundo pico más alto se ve desde la cima de la montaña y el helicóptero, es decir que desde aquí, desde el helicóptero se va a observar el pico más alto. Ahí quitémosle un poquito y para que se cumpla la situación. Y luego también dice desde la montaña, desde el pico de la montaña también se lo observa. Pero hay dos características de observación aquí, ¿no? Entonces vamos a trazar aquí. Listo. Entonces tenemos claramente que dice lo siguiente. Desde el helicóptero, que está a esta altura, se observa tanto el pico más alto y también desde el pico más bajo hacia el pico más alto. Pero hay una característica. Dice que un segundo pico más alto se ve desde la cima de la montaña. Y el helicóptero de este último, o sea, en la montaña, del helicóptero, perdón, el ángulo de depresión. Recordemos lo que es el ángulo de depresión. Vamos a hacer un poquito aquí el dibujo. Bien, el ángulo de depresión es que si tuviéramos fija la mirada hacia el horizonte, inclináramos de esa horizontal, ¿no?, hacia abajo nuestra mirada, este ángulo que se forma aquí es un ángulo de depresión o de caída. Y dice que ese ángulo de depresión, perdón, vamos a cambiar de color, que ese ángulo de depresión es de 43 grados. A su vez, dice, desde la cima y desde la cima de la montaña más pequeña hacia la más alta, el ángulo de elevación es de 18 grados. ¿Sí? Recordemos que previamente se había dicho que el helicóptero permanece en posición fija, es decir, no se mueve a una altitud de 1000 pies, 1000 pies del pico de una montaña. Que esa montaña previamente, vamos a poner aquí como dato adicional, ya de por sí tiene 5210 pies. Este dato de la montaña, de la altura, nos va a ayudar para la segunda pregunta. Bueno, ahora las preguntas son, ¿no? Las preguntas dice, calcule la distancia de pico a pico, es decir, la distancia de este punto a este punto, ¿sí? Vamos a llamarle como referencia punto A, punto B, y por supuesto, donde encuentro el helicóptero, el punto C. Tenemos un triángulo y de qué característica. Si nos damos cuenta, bajo ninguna definición este triángulo es rectángulo. Es un triángulo oblicuángulo. ¿Cómo podemos encontrar el ángulo que está aquí? Recordemos que entre la horizontal y la altura se forma una perpendicular. Es decir, que aquí hay 90 grados contenido. Por lo tanto, C43, la diferencia de 90 menos 43 va a ser lo que tenemos aquí. Entonces estamos hablando de que este ángulo que está aquí son 47 grados, ¿sí? La diferencia, 47 y 43 suman 90. De igual manera nos podemos ayudar con este ángulo que está acá.
¿Por qué? Porque entre la altura y la horizontal de la cual se despega o se desplaza el ángulo de elevación, también son perpendiculares, también hay 90 grados. Quiere decir entonces que aquí habrá exactamente 72 grados. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar el tercer ángulo, pues si tenemos 180 menos 47 menos 72, la respuesta sería que aquí había 61 grados. Recordando que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Ahora sí, pues nos damos cuenta que el triángulo en sí es un triángulo, observe, los tres ángulos agudos, un triángulo acutángulo. Y entra dentro pues de la definición de triángulo oblicuo ángulo. Es aquel que no es rectángulo. Estamos hablando de un triángulo oblicuo ángulo. Y necesitamos conocer en este caso la distancia o la longitud de A hacia B, que es lo que nos están pidiendo, la distancia de pico a pico. Es lo primero que vamos a realizar. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es recordar la ley del seno. El seno de un ángulo, ¿verdad? La razón entre seno de un ángulo, vamos a poner en este caso, vamos a recordar que el ángulo debe ser medido en forma usual, o sea, este sería alfa, este sería beta, perdón, este sería beta y este sería el ángulo gamma, ¿no? Por poner ahí las diferencias. Entonces, seno de alfa es, la razón del seno de alfa es igual a la razón del seno del ángulo beta sobre su lado opuesto B, y a su vez es igual a la razón del ángulo, del seno del ángulo gamma sobre su lado opuesto que es C. No necesariamente se van a usar las tres relaciones, de aquí van a salir tres conjuntos de ecuaciones, no tres ecuaciones diferentes. Veamos con cuál es la que tenemos que trabajar. Veamos entonces qué es lo que tenemos. Siempre van a salir dos, ¿verdad? Una comparación entre dos, por lo tanto van a haber cuatro variables y necesito de esas cuatro variables determinar o conocer tres para poder encontrar una cuarta variable. Bien, entonces veamos cuáles son los elementos que tengo y qué es lo que me están pidiendo. En realidad, si a este le pusiera gamma, estamos hablando de que tenemos que determinar primero el que sí conozco, lo que está completo. Conozco el ángulo beta y conozco su opuesto que es 1000. Estamos hablando entonces que el seno de ese ángulo que ya lo conozco, que es 61 grados, ¿verdad? Sobre su cateto opuesto, que es igual a 1000 pies. Y quiero determinar entonces el segmento AB o la longitud de AB y trabaja con C porque este vendría a ser el cateto opuesto al ángulo C, pero en el lado opuesto al ángulo C. Entonces estamos hablando que sería seno de 47 grados es a la longitud de AB. Pongámosle AB y pongámosle así para indicar que es la distancia que hay entre ellos. Entonces, ahora esa va a ser la distancia entre pico a pico. Tengo que despejar, es una ecuación, conozco de las cuatro elementos, de los cuatro términos que hay aquí, conozco tres, me faltaría encontrar una. Lo hago por simple despeje. Podríamos invertir toda la ecuación y obtener lo siguiente. 1000 sobre el seno de 61 grados es igual a AB sobre el seno de 47 grados. Y de ahí ya puedo despejar. ¿Por qué? Porque podría decir entonces 1000 seno de 47 grados sobre el seno de 61 grados. Y eso será la longitud en pies que hay del pico A al pico B. Podríamos hablar entonces que la primera respuesta nos daría la resolución por medio de una calculadora científica, lógico, de ese valor. Un valor aproximado lo vamos a hacer a centésima. Recordando que para los que utilizan la calculadora Casio, ¿no? El tipo de la calculadora FX 9860 G2, es necesario que primero seleccionen precisamente pues para trabajar en la opción de ángulos en grados, ¿no? Eso previamente pues lo hemos hecho en clase, ahora sí vamos a hacer el respectivo cálculo, ¿no? Entonces esto sería igual a, utilicen la opción de fracción, les será mucho más fácil. Estamos hablando de que en pies y aproximación a centésimas, estamos hablando que son 836,20 pies. Listo. Tenemos la primera respuesta. Esa va a ser la distancia que hay de aquí, ¿no? Vamos a agregársela.
podríamos trabajar dependiendo de lo que nos pide el problema al entero más cercano. Yo lo quise hacer en centésimas. Eso no influye más que de cómo vamos a buscar la aproximación. Bien, y para la segunda pregunta, pues es importante recordar que ya previamente habíamos establecido que el primer pico estaba a 5.210 pies. Recordemos que la horizontal se prolonga y a partir de ahí vamos a establecer la altura del segundo pico. ¿Por qué? Porque sencillamente pues el valor que me resulte, que yo encuentre, se lo agrego a esta altura anterior y tendremos que es la altitud de este segundo pico de esta segunda montaña. Recordando que esa distancia es perpendicular con la horizontal, aquí hay un ángulo recto. Esto quiere decir que he formado un triángulo rectángulo. ¿Entre quién? Entre la distancia de AB, que vendría a ser la hipotenusa, la altitud que no conocemos, X, que es la que vamos a saber, y este valor de aquí. No es necesario conocer en este caso dos valores, porque ya reconocemos que tenemos un ángulo de 18 grados. Y eso es importante, que puedo aplicar una función trigonométrica de seno, coseno, tangente, dependiendo de cuál sea mi caso, para poder encontrar este valor X. ¿Por qué? Porque el triángulo en este caso que he formado es un triángulo rectángulo. Es decir, en este problema tenemos una combinación de un triángulo oblicuo ángulo y un triángulo rectángulo. Pues bueno, para la segunda parte vamos a hacer eso. Vamos a ver qué es en sí lo que nos pide. Nos pide de este triángulo rectángulo, el cual yo voy a subrayar para que les sea más visible a ustedes. Necesito conocer el opuesto al ángulo de 18. Y de ese, por ser rectángulo, ya le digo, la razón es que este es una altitud y este es una horizontal. Ambas tienen perpendicularidad entre ellas, o sea, forman 90 grados. Por lo tanto, también conozco la hipotenusa y el ángulo y quiero hallar el opuesto. La función que me va a ayudar eso, pues, sería sencillamente pues, la función seno o su recíproca, que es la cosecante. ¿Por qué? Porque esa equivale a decir al cateto opuesto y la hipotenusa. Voy a trabajar con la función seno. Pongo entonces seno. ¿De qué ángulo? Precisamente el ángulo que estamos hablando, del ángulo de 18 grados. Seno de 18 grados es igual a el cateto opuesto. En este caso sería la variable X, la altura que no conozco. Y la hipotenusa la voy a tomar con centésimas. No pasa nada que yo la tome con centésimas. Ya habíamos hablado de esa aproximación. Y ahora sí, pues simplemente por un despeje voy a encontrar el valor de X. Es decir, estamos hablando 836,20 por el seno de 18 grados, eso me equivale al valor que estoy buscando. Por medio de una calculadora científica, previamente, en este caso, la calculadora que utilizamos, previamente definido para grados, voy a encontrar el valor. Listo. Esto me queda entonces que ese valor X es 258,40. Estamos hablando de que ese es el valor X y estamos hablando en aproximación a centésima. Pero cuidado, que esa no es la altura de la segunda montaña. Ese es lo que ha rebasado, o sea, eso es lo que tiene de más con relación a la anterior. Para saber la altura real de esta segunda montaña, pues yo debo a la primera, que es 5.210, ¿verdad? Porque es a partir de ahí donde estoy tomando este valor X, esta altitud, debo sumarle los 258,40.4, si lo quiere ver así. Como está hablando centésima, hablemos de 40 pies. Entonces, esa va a ser la altura del pico número 2. Vamos a tomarlo entonces y tenemos que, me queda que la altura del segundo pico es 5.468,4 o 40 en este caso, pies, ¿no? Listo. Bien, esperando pues que en este video repaso, en este ejercicio donde hemos combinado ley del seno y aplicación de una función trigonométrica en un triángulo rectángulo, tenemos dos técnicas, ¿no? Técnicas para trabajar en triángulos oblicuángulos, en triángulos rectángulos, un problema muy agradable, muy sencillo, pero recomendaciones. Es importante que usted previamente se ilustre las condiciones dadas. Siempre los dibujos, no hay que ser un artista, pero hay los recursos, ¿verdad?, con los cuales usted puede tranquilamente ilustrar y entenderlo mejor, ¿no? Y a su vez, esperando que les sea de su beneficio, muchas gracias.